Facebook, los que ya están conectados, ahorita. Vamos a ver. Ahí está ya. ¿Quién se va conectando? Hola, hola. Me dice que ya estoy en vivo. Ahí estás, muy bien. Ahí está. ¿Ya está mi imagen mejor? Sí, ¿Sí? Sí, quién sabe. Listo. A ver, bien, Karen. Bueno, pues creo que vamos, ¿listo? Ah, muy bien, ya, me confirman que es listo. Nos escuchan bien. Y pues vamos comenzando, ¿te parece bien? me parece excelente. Ujú. Súper, pues para los que no me conocen, mi nombre es Carla Rodríguez, coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional, y estoy compartiendo este hermoso espacio que nos encanta, Jan, con mi querido Jan. Preséntate, Jan. Sí, es un gusto estar nuevamente, como todos los lunes estamos por aquí. Yo soy Jean-Pierre, soy terapeuta biodecodificador y acompañante emocional. Y tratando temas interesantes como todos los lunes que tengo el gusto de compartir este espacio contigo. Sí, Jan, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar sobre Proyecto Sentido, el proyecto Sentido Gestacional y otros también lo conocemos como el sentido de vida, ¿no? Que viene Así. desde cómo este término de proyecto sentido es un término utilizado en biodescodificación para referirnos a la programación inconsciente de nuestro padre, de nuestra madre, desde antes de 6 meses de ser concebido, en la concepción, gestación, hasta los 3 años. Y esta programación, después de los 3 años, por eso en psicología decimos que de los 0 a los 7 años son los años más importantes de un individuo, y después de los 3 años, cómo empieza a recibir programación de aquellas personas con las cuales se relaciona la persona, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar en estos primeros 3 años, principalmente en la gestación. Y cuando hablamos del proyecto sentido, vamos a hablar sobre esta información que se queda en el tronco cerebral desde que se va formando y se va gestando el ser, ¿sí? Pues el cuerpo, ¿no? El individuo, me quiero referir al bebé. El bebé y las emociones de ambos padres tienen un impacto y cuando hablamos de proyecto sentido también estamos hablando del ambiente principalmente, de esas cargas emocionales. Entonces, ¿y todo esto cómo queda en el subconsciente? Y ya que el subconsciente vive sin tiempo ni no sabe si es verdad, fantasía, como decimos, la mente no distingue, se va quedando. Entonces, cuando hay un problema de las madres, cuando como madres vivimos ciertos contextos y situaciones, los recibo yo como si esto fuera la verdad, ¿no? Si vive una madre una pérdida, o si vive mucho miedo, o un asalto, todo lo que ocurre en ese proceso de gestación y concepción tiene un impacto en nuestras vidas. ¿Verdad, Jan? Efectivamente, nosotros desde que estamos en el vientre de mamá, si bien por ahí decimos, es que, o escuchamos, ¿no? Es que el bebé reciente o vive lo que mamá, le ocurre. Y así pasa, efectivamente. Pero lo que nos dice el proyecto sentido es que esto va más allá. Este proyecto sentido gestacional o este sentido de vida nos habla que esa información que se va dejando por parte de mamá durante el embarazo e incluso 9 meses antes del embarazo, en la gestación o en la concepción, todos estos deseos del por cuál se da un bebé está impregnado de deseos conscientes o inconscientes de nuestros padres y va más allá del por qué yo quería tener un niño. Siempre todos, de manera inconsciente, tenemos un propósito biológico, el para qué nuestros padres nos traen a esta vida. Uh-huh. El para qué precisamente biológicamente se pudo fecundar ese bebé que somos nosotros, que son nuestros hijos. Siempre hay un propósito oculto. Y ese propósito inconsciente o consciente que tenemos algunos va a condicionar nuestra vida
a lo largo de, bueno, nos va a condicionar toda nuestra vida precisamente. Y como Claro. tú bien mencionas, nos va a impactar principalmente desde hasta los 3 años dentro de este proyecto sentido gestacional, pero se va a seguir repercutiendo a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros podemos tener 60 años, 70 años, y esos programas que se instalaron desde lo que vivió mamá en el embarazo o antes de, nos van a condicionar el por qué nos conducimos de cierta manera, por qué nos pasan ciertas cosas, por qué no podemos hacer ciertas cosas, por qué tenemos miedos, fobias, conflictos e incluso enfermedades también. Estaba escuchando en todo este aprendizaje de preparación para nosotros que incluso hasta el ser zurdo también tiene que ver, porque uno de los ejemplos con los cuales me gustaría también ampliar esta mirada que les traemos hoy es que lo que podemos decir con la boca, ¿no? En las emociones, el inconsciente lo que recibe son las emociones. Y Claro. entonces el ejemplo más claro es aquellos embarazos en donde se anhela en la parte emocional, o sea, desde la parte emocional, que sea un varón, por ejemplo, ¿no? Y con la boca decimos, no, sí, pero si es niña también está maravilloso. Pero lo que está recibiendo de su ambiente y el contexto donde está gestándose ese bebé es, yo quiero que sea niño. Y entonces, cuando hay una persona zurda, una de las probabilidades es esta, que se haya querido lo contrario. Sí, efectivamente, ese proyecto sentido nos va a condicionar en distintos aspectos. Y como tú mencionas, el de ser diestro o zurdo puede ser un Puede. indicativo de ese proyecto sentido. Ujú. Todos, porque normalmente la gente cuando se hablan de estos temas dice, ay, no es cierto, yo tuve mis hijos porque pues mi hijo no los planeé o yo simplemente quería un hijo, ¿no? O era lo que seguía. Todos tenemos un proyecto inconsciente. Desde el pensar, cuando tú ya sabes que estás embarazada o cuando tú sabes que vas a ser papá, tú ya estás viendo a tu hijo, cómo se va a llamar, a lo que se va a dedicar, a qué escuelas va a ser, si va a ser bailarina, si va a ser cantante, si va a ser o se va a dedicar a aquello que tú no pudiste hacer. Si yo Ujú. no pude o tengo conflictos económicos, yo pienso, no, mi hijo va a ser muy bueno en la escuela, mi hijo no va a tener carencias, mi hijo no se va a preocupar porque él va a hacer esto, ¿no? Entonces, todos definitivamente tenemos un proyecto o una proyección inconsciente. Y esa proyección, como mencionaba, no solamente se queda ahí, es un programa que va a permanecer en ese bebé, pero se va a dividir en distintos aspectos, como tú mencionas, desde el aspecto consciente, que son los ejemplos que se acaba de poner aquí, de yo quiero un Ujú. niño, yo quiero que sea niña, yo quiero que sea abogado como todos en la familia, o yo quiero que él sea rico y millonario, viene desde esa parte consciente. Pero, ¿qué es lo que pasa con los programas inconscientes donde entran esas vivencias de lo que está pasando mamá? ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Hay que analizar distintos aspectos para comprender el proyecto sentido. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos o preguntar a mamá o a algún familiar qué es lo que estaba viviendo papá y mamá, principalmente mamá, 9 meses antes de que yo naciera. ¿Por qué 9 meses antes? Porque precisamente en esa situación emocional es lo que estaba viviendo mamá, es lo que estaba pasando. Puede ser una alegría, puede ser una situación complicada o traumática. Y ese shock biológico que se queda grabada o ese trauma va a ser una condicionante del que puede quedar implantada al momento de crearse esa unión entre un espermatozoide y un óvulo. Y con esto nos va a condicionar de manera inconsciente. Entonces, hay que empezar a preguntar qué fue lo que vivimos antes o cómo vivió mamá el embarazo. Y aquí es donde entran los programas inconscientes, como te mencionaba. Un ejemplo, si yo estoy viviendo, por ejemplo, llega a consulta una persona que tiene una fobia, tiene miedo a los espacios cerrados. Ok, buscando dentro de la consulta y analizando su proyecto sentido, se empieza a buscar, ok, cuéntame de cómo fue tu embarazo, el embarazo de mamá, qué estaba viviendo. No, pues ella tenía conflictos porque estaba viviendo en una casa muy pequeña donde vivía con el tío, con el primo, donde no tenía su espacio, donde nada más le estaban molestando, la suegra la molestaba, mi papá no estaba porque trabajaba muy lejos.
Entonces, viene ya hay un programa inconsciente de esa proyección de mamá, de sentir que en un espacio donde estaba ya apretada, donde no podía, no se sentía segura porque no había alguien que la protegía, donde ella se sentía que no tenía su lugar, que nadie la respaldaba, que la estaban agrediendo. Entonces, ese programa se gestó en esta persona. ¿Y cómo se activó? Pues bueno, al momento que esta persona se va a mudar con sus roomies en la universidad, se activa este programa y empieza a tener un miedo descontrolado, a sentirse encerrado, a repetir las vivencias que tuvo su mamá cuando estaba embarazada. Y Y así como muchas este veces ejemplo, hay ahí muchísimos. se pueden detonar también enfermedades, ¿no? O sea, que tengan que ver Exacto. con el territorio, con esta fobia, con este sentirme encerrada. Y ahí, Jan, ¿cuál es dentro de los autores, ¿no? Unos manejan 9 meses antes, durante, ¿no? La gestación, y Ujú. otros 6 antes. Sí, lo maravilloso de la biodecodificación, bioneuroemoción, psicoemocional, es que hay distintos postulados. Y lo importante es que tú conozcas tu historia y qué resuena contigo. Por ejemplo, como tú mencionas, habemos decodificadores que tomamos hasta 9 meses antes. Hay Ujú. de otros compañeros que toman incluso 18 meses antes. ¿Qué es Wow. lo que pasa? Ujú. Ah, sí, también lo Al escuché. igual como tú mencionas, hay personas que toman en cuenta el proyecto sentido hasta los 7 años, hay personas que lo toman hasta los 14 años. Entonces es un cúmulo de Mm, posturas distintas. Lo desde la importante mirada. aquí es que tú puedas encontrar con qué te resuena y sobre todo conocer tu historia. ¿Por qué? Porque como te mencionaba, las vivencias que tiene mamá, lo que estuvo pasando antes, durante el embarazo y hasta los primeros años, nos van a marcar mucho. ¿Ok? ¿Por qué los 3 años al menos son muy importantes? Hasta los 3 años, nosotros como seres vivos, como personas, somos muy emocionales, somos bebés, somos muy dependientes y también somos muy sensitivos. Vemos el mundo como lo ve quien nos cuida, lo vemos como mamá, lo vemos como papá, vemos el mundo a través de los ojos de esa persona. Ujú. Entonces, nuestro entorno nos mimetizamos con lo que están viviendo esas personas hasta esos 3 años, ¿ok? Incluso es un ciclo biológico repetitivo. Los primeros 3 años o 36 meses de vida son aquellos en los que más aprendizajes se consolidan a nivel emocional y fisiológico también. A partir de los 3 años ya se deja de ser un bebé como tal, ya se pasa a ser un niño pequeño. Entonces, esos puntos son bien importantes porque, como te mencionaba, nos mimetizamos con el entorno de Claro, mamá o de papá. claro. Entonces, hay que empezar a preguntar y averiguar de acuerdo a lo que a ti te resuene. Y sobre todo empezar a buscar información. Y lo podemos hacer de dos maneras. Es preguntar a mi mamá o a mis papás o a alguien de mi familia, ¿qué estuvo pasando? ¿Cómo fue el embarazo de mi mamá? ¿Qué vivió antes? Porque de repente hay gente que llega y dice, oye, es que yo no tengo información. Ok, siempre hay alguien de tu familia que te puede contar una historia. Ok, porque esa historia va a resonar contigo. Claro. O también la otra parte lo podemos hacer al revés. Si yo tengo un conflicto donde tengo miedo a los celos y no sé por qué, si tengo miedo a la carencia y no sé por qué, si tengo una depresión y no sé de dónde surgió, si tengo alguna situación que se me complica mi vida y no le encuentro una explicación, ahí vamos a hacerlo a la inversa. Hay que ver qué estás Así sintiendo y entiendo. qué de ese sentimiento o esa emoción, esa enfermedad o ese conflicto lo pudo haber tenido mamá. ¿Ok? Exacto. Mira, aquí hay una gran pregunta hacia donde justo me gustaría llevar esta conversación con esto que mencionas, porque el ambiente emocional, que solo es el mundo que recibe hasta ahorita el bebé, ¿sí? Y como bien lo dices, el bebé ve el mundo a través de la madre, a través del padre, y de ahí la importancia de la maternidad consciente, ¿no? Esto de el bienestar de la madre, porque es la que va a nutrir y va a darle toda la información al bebé. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí nos preguntan, ¿qué pasa? ¿Sí? Ahí se me fue el comentario. En el embarazo, cuando se muere el papá y mamá cae en tristeza, ¿qué conductas trae el bebé?
De aquí podemos agarrar tela. Sí, hay muchísimos matices, como te digo. Dentro de las posibles situaciones que se pueden dar en este ejemplo es, ¿qué pasa si muere el papá? Imaginemos un ejemplo así, muere el papá, o su pareja lo extraña, lo anhela, entonces yo quizá me siento sola, me siento abandonada, me siento desprotegida. Entonces, la primera vertiente que podemos hacer es lo que se le llama el proyecto sentido de hijo, que es de un hijo pareja, ¿ok? Como ya mi pareja no está, mi hijo ahora lo voy a hacer mi pareja, el hombre de la casa, y lo voy a concebir con un proyecto para que me cuide, para que me apoye, para que esté conmigo, para que yo no me sienta sola. Y dentro de la lógica podemos decir, oye, pues, ¿qué problema hay con que yo, pues, quiera un hijo que me cuide, que esté para mí, que me provea, que me proteja? Lo mismo que mi marido que ya no está, que falleció. Ahora, yo le paso esa estafeta a mi hijo para que lo haga. Ok, aparentemente no existe algo negativo, ¿ok? Sin embargo, los conflictos que puede tener ese niño o ese hijo es que a lo largo de su vida, ya en la etapa adulta, no va a poder encontrar pareja, porque la pareja va a ser la mamá, porque mamá va a ser una persona a la que yo tengo que estar al pendiente y tengo que cuidar de ella. ¿Y cómo me voy a separar yo de mi mamá para hacer mi vida si la tengo que cuidar? Claro, claro. Por decir un ejemplo. ¿Qué otras situaciones va a pasar? Que todas las novias que tenga mi hijo, por alguna razón inconsciente, no me van a caer bien. Porque ninguna mujer va a ser suficiente porque él es mi pareja, él es quien me cuida, quien me protege, y voy a entrar en un conflicto de territorio donde yo no voy a permitir que mi hijo pueda hacer las cosas. Y eso es por un ejemplo. Hay muchos casos donde incluso los, También, ahí podrías mencionar qué pasa con la tristeza, porque la tristeza, al ser una vibración que está llevando la información emocional hacia el individuo, he encontrado casos en consulta donde hay una tristeza que no percibe de dónde, ¿no? La persona no sabe de dónde viene esta tristeza, no sabe. Y lo mismo con el miedo, que son de los casos más relevantes que he encontrado. Y cuando regresamos al vientre materno, probablemente a los 3 meses, en un caso fue 3 meses, donde hay una pérdida y entonces la persona siente esta desprotección, que lo convierte en un miedo constante y no sabe de dónde, porque esto es tan valioso, esto del conocer tu proyecto sentido, la intención, el para qué, que hasta los niños accidente, que es otro tipo de proyecto sentido, ¿no? Sí, efectivamente, como tú mencionas aquí, la soledad, el sentirse abandonada, desprotegida, es una de las tendencias que va a poder tener. Existen matices, cada caso es distinto. Totalmente. Sin embargo, como tú mencionas, ¿qué pudiera ser otro de estas situaciones en ese proyecto sentido, en este ejemplo? Es que ante sentirse vulnerable, ante sentirse desprotegida, ante sentirse abandonada, este niño va a crecer con ese programa inconsciente y a lo largo de su vida se va a sentir desprotegido, abandonado. ¿Y qué va a hacer con esto? Que caiga constantemente en relaciones tóxicas donde sea una relación codependiente, donde yo necesito estar afianzado a algo y con una situación de celos posesivos. Y no hables. ¿Y por qué no hables? Porque siento que me vas a dejar, porque siento que me voy a quedar sola o solo. Y eso es revivir el dolor que vivió mi mamá cuando falleció mi papá por quedarse solo, ¿no? Ese es otro. Otro de las situaciones que puede haber y que también es muy complicada es cuando los hijos son hijos de sustitución ante una pérdida. Mi marido se fue, mi marido era bien atento conmigo, mi marido era doctor. Entonces, todo lo que yo admiraba de mi esposo que falleció, lo voy a idealizar en mi hijo, incluso hasta le pongo el mismo nombre como para honrarlo. ¿Qué pasa con esto? Que a mi hijo yo le estoy dando una vida que no le corresponde, ya lo estoy condicionando a que viva la vida de la misma manera que lo hizo su papá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas situaciones cuando condicionamos a alguien a que viva una vida de alguien más? Y puede ser el papá, puede ser el esposo, puede ser el abuelo, alguien que falleció cercano a esa situación donde hubo un duelo bloqueado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando esta persona sea grande, no va a encontrar su identidad. Y puede ser desde una identidad sexual hasta una identidad de no encontrar su vocación profesional. Y hay personas que por esta situación, por un proyecto sentido de sustitución y de heredar quizá una carrera, una proyección, una situación que se va a repetir,
se encuentran las personas con que en el mejor de los casos están estudiando la carrera 4 o 5 años, dependiendo, y o les cuesta mucho trabajo porque es algo que no quieren, que no les nace, que no es su propósito de vida, pero lo están sustituyendo para honrar a ese papá o esa persona que falleció. ¿Y qué pasa? Que o no pueden terminar la carrera, o la dejan trunca, o peor aún, nos encontramos con personas que han trabajado durante 20 años, 30 años en la misma profesión y no son felices, porque hacen algo que no les gusta y que no les apasiona. Exacto. Porque al final la intención con la cual, o sea, viene programado es otra, ¿no? Satisfacer algo de alguien más. Que lo mismo pienso en estos casos donde, en esta sustitución de pérdidas, ¿sí? Y bueno, que además nos lleva a la parte transgeneracional, ¿no? Cuando hay una pérdida anterior, un aborto, etcétera, el niño que viene o el bebé que le sigue trae ese programa de sustitución y entonces también pudiera tender a no sentirse en primera persona, sino que siempre a sombras de algo o alguien más. Exacto. Sí, lo que mencionas así desde el transgeneracional es lo que se le conoce como síndrome del fantasma o síndrome del yaciente. Y lo que ocurre con estas situaciones es lo que sienten que están viviendo la vida de alguien más. Y llega un momento donde dices, es que yo nunca me puedo integrar a un grupo, yo no me integro con la familia, no me integro con mis compañeros de trabajo, porque literal, hay personas que dicen, siento que esto que vivo no es mi vida, no encuentro mi lugar. Y mi lugar es en mi casa, en mi círculo social, en la pareja, en el trabajo, porque precisamente están usurpando el lugar de alguien más. Están viviendo la vida de otra persona, precisamente. Y ahí también podemos meter el tema de los amantes, ¿no? Que al final van usurpando también un lugar. Entonces, como bien lo mencionamos siempre, cada caso es distinto. Nosotros solo ponemos posibilidades, ¿no? Dice aquí, ¿qué pasa con los niños no programados? Al final, cualquier niño no programado, pero ahorita lo vamos a abordar, en la adolescencia de los padres y ellos mismos se dicen, soy un error, creo que debería ser, soy un error. Efectivamente, ahí se acaba de decir perfectamente. Son niños que no son planeados, que son un error. Incluso no solamente son los niños no planeados, son aquellas personas, son aquellos hijos donde quizá la primera reacción que tienen los padres es de, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? No quisiera esto, ¿qué voy a hacer con la escuela, mis estudios? ¿Qué va a decir mi papá y mi mamá? ¿Ok? Precisamente viene a ser un error, viene a ocasionar conflictos y van a ser personas que literal, como sienten que son un error, van a ser un error o se van a autosabotear en todos los aspectos de su vida. Se van a autosabotear en la pareja, en sus trabajos. Como sienten que son un error y como ese error le arruiné quizá la vida a mi mamá, a mi papá, hice que mis abuelos sufrieran, independientemente de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hay casos donde la primera sensación es que decimos, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ya después, quizá con la cabeza más fría, decimos, bueno, es que sí, me da ilusión ser mamá, qué bonito, no, ya todo está bien, ¿no? O quizá mis papás después ya lo entienden y dicen, ay, ¿sabes qué? Qué bueno, y el hijo es una bendición, y lo que tú quieras, ¿no? Pero la emoción primaria, el sentimiento que se quedó guardado, o ese engrama, es de, yo soy un error, voy a ocasionar conflictos y molestias en la vida de los demás. ¿Qué va a pasar con esas personas? Como te menciono, se van a autosabotear, pero también van a ser personas para evitar dar molestias, van a ser personas que se van a quedar callados, van a tender a la depresión, van a ser personas que no se van a permitir expresar sus emociones o cualquier cosa que quieran verbalizar. Oye, es que te dejan muchísimo trabajo. Híjole, pero es que si les digo que no, que ya es mucho, pues les voy a dar molestia, ¿no? Oye, tu pareja te trata muy mal. Pues sí, pero empezamos a justificar, ¿no? Entonces tratamos de no dar molestias. Oye, ¿por qué no le dices que, no sé, otro ejemplo, ¿no? Con tus hermanos. Oye, ¿por qué no le dices que no agarre tus cosas? Híjole, es que me da pena. Es que no lo vaya a pensar mal. Es que, o no quiero ser molestia. Oye, ven, te invito a comer. Ay, no quiero ser molestia. Te invito de vacaciones. No, no quiero dar molestias, ¿no? Y en ese no quiero dar molestias va un sentimiento acompañado o una sensación de no merecimiento, porque siento que yo doy molestias, que tengo la culpa y me empiezo a alejar de esas personas.
Entonces, son muchas situaciones que nos pueden ocasionar ante lo que son los errores. ¿Qué va a pasar también con esos errores que también son accidentes? Entonces, estos accidentes pueden estar relacionados con los accidentes que vas teniendo en tu vida. Y un accidente, desde algo que te pase a ti, que te lastimes físicamente, hasta accidentes con tus cosas. Graves. Sí, sí, entonces, sí puede ser desde algo sencillo, como una torcedura, hasta un accidente automovilístico mortal, ¿no? Entonces, son situaciones que van matizándose, pero van condicionadas sobre todo con este proyecto sentido. Claro, claro. Y sabes que estaba pensando ahorita que, regresando al punto donde el lenguaje, ¿no? En coaching hablamos siempre del lenguaje y cómo podemos identificarnos o identificar algo así con el lenguaje de la persona, porque tienden a usar esta frase de no quiero dar molestas, no quiero ser una molestia, y algo bien importante con ese merecimiento o esa falta de merecimiento, Jan, es que ese engrama que queda desde la impronta emocional es una huella de rechazo. Y entonces, desde ese momento, porque lo acabas de poner bien bonito, después de todo ya dices, bueno, pero es la bendición y todo, y sí, vamos a hacer, y entonces las cosas al final terminan cambiando. Pero cuando la persona sabe, o sea, sobre todo la madre y el padre, cuando reciben la noticia, la impresión, y casi literal, lo que se queda sellado, que se llama el engrama, es esa impronta emocional de cómo fui recibido. Y de ahí viene la huella del rechazo, ¿sí? La huella incluso del abandono, pero ese primer engrama marca muchísimo nuestra vida. Entonces, saber cuál fue la reacción, la respuesta emocional, porque cuando revisamos Proyecto Sentido, entendemos tú y yo como terapeutas que es a veces difícil para la madre, ¿no? O sea, llegar y decirle, oye, ¿qué sentiste cuando supiste que estabas embarazada de mí? No, fui la más feliz. Y, sí me Claro. da miedo, pero tratar de disfrazarlo sin que la persona, tu hijo, ¿sí? Si eres una mamá que nos está escuchando, o si eres el hijo, decirle, mamá, sin juicio, ¿qué recibiste? Porque cuando puedes tomar conciencia de esa emoción, de esa impronta, de que también como madre te permite reconocer qué sentiste, ¿no? Y ahí es donde yo puedo hablar de algo que pude liberar, fue un miedo inconsciente que dices, es que no sé de dónde, ¿no? Y cuando puedes charlar así con mamá abiertamente, mamá, sin juicio, no, nada más dime qué sentías, ¿no? Quiero conocer qué pasó. Y la verdad es que sí he hecho yo un trabajo de, a ver, aquí, mira. Entonces, de verdad se sana. O sea, lo más importante de todo esto que siempre les contamos es, no nos crean, pónganlo a prueba, tomen conciencia y se libera ese programa. Sí, sobre todo es integrarlo y hacerte consciente. Tenemos una tendencia en la sociedad de creer que cuando ocultamos las cosas protegemos a nuestros hijos o nos protegen como hijos. Y por eso vienen esas situaciones de que todos los embarazos o gran mayoría o son maravillosos o los hijos son una bendición o nos deseaban tanto, nos amamos tanto. Pero la realidad es que no, lo estamos encubriendo y eso a veces nos afecta o pues nos va a condicionar nuestra vida. Y hay gente que te dice, efectivamente, es que no, mi embarazo fue maravilloso, yo era muy feliz, me sentía contenta, tu papá y yo estábamos maravillados. Ok, también tu cuerpo te va a dar un indicativo de cómo emocionalmente estabas. El cómo fue tu embarazo, el cómo fue tu parto o tu embarazo también va a dar matices de lo que estaba pasando. Si por ejemplo a ti te dicen, no, mi embarazo fue maravilloso, tu papá y yo nos queríamos, ok, le puedes preguntar a tu mamá, ok, ¿tú tenías náuseas? Uy, sí tenía muchísimas, me sentía bien mal, cada rato estaba en el baño. ¿Cómo te sentías físicamente? No, me hinché, me llené de paño, me veía, no, me veía horrible, ¿no? Entonces ya te está dando un indicativo que la aceptación del embarazo, de la maternidad, no fue tan positiva quizá como te estuvo diciendo mamá. Entonces eso va a dar un indicativo también de lo que va a ir marcando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, simbólicamente es de biodecodificación. Las náuseas, por ejemplo, es una sensación de no querer, de expulsar algo, de rechazar algo que estoy viviendo. Y el vómito lo Entonces, marca. y el vómito lo marca, efectivamente, es de, pues sí estoy embarazada, pero hay algo dentro de mí inconscientemente que no quiero ser quizá mamá. ¿Ok? Y aquí se aplica también en las complicaciones de los embarazos, la preeclampsia,
los partos prematuros, cualquier complicación que existió es porque hubo un conflicto emocional inconsciente en mamá, ¿ok? También el tipo del parto nos va a condicionar o va a influir en la manera de cómo nos vamos a conducir a lo largo de nuestra vida. Ese tema me encanta, Jan, porque también tiene que ver con esta programación de la intención de mi vida, ¿no? El propósito, el proyecto sentido es antes, durante, en el nacimiento, o sea, la forma en la que nacemos, y esto lo cuento porque el día que lo comprobé en otra consulta, en la palabra, ¿no? La persona decía, no, es que pues yo no necesito hacer muchos esfuerzos y tal, y al final nació con forceps. Entonces antes, ojalá, hay otras implicaciones. Para esta persona solo el hacer un esfuerzo en su vida era algo que realmente no le interesaba. Y hay libros que te cuentan sobre todo esto. Si naciste en parto natural, si fue en cesárea, todo esto también tiene un impacto, ¿no? En nuestro sentido de vida, en nuestro proyecto de vida. Sí, efectivamente, el parto son otro de los matices que nos va a dar de el cómo nos conducimos en la vida. Y como tú bien dices, el parto es la primer señal que mostramos nosotros de autonomía. Es lo primero que hacemos de manera natural y biológica, sin que nos ayude, evidentemente por las contracciones de mamá y todo lo que implica, pero es lo primero que hacemos al salir de la vida. El bebé es quien determina su momento para nacer. Naturalmente, evidentemente hay gente que lo programa, o si es por cesárea, o con algunos medicamentos, pero ya incluyen otras situaciones. ¿Ok? Entonces, el cómo se desarrolla ese parto es la manera en que se van a marcar patrones de conducta que vamos a mostrar a lo largo de nuestra vida. Como tú mencionas, las personas que nacen, por ejemplo, o por forceps o por cesárea, son personas que desde lo primero que están haciendo en su vida ya están necesitando de alguien para hacer algo. ¿Y qué va a pasar con una persona que desde el primer minuto o el primer segundo que salió a la vida ya lo están ayudando o están necesitando que alguien le ayude? Lo van a hacer el resto de su vida. Y van a ser personas que no van a poder hacer nada sin que otros los ayuden, sin que otros los empujen, sin que otros los presionen. Y desde una persona que desde el niño lo tienes que estar ayudando, es de, ay, de verdad, o comiendo, de verdad tengo yo que estar aquí presente contigo para que comas, de verdad no puedes hacer tu tarea solo, de verdad no te puedes vestir solo, de verdad no puedes ponerte los zapatos solo, de verdad tengo que estarte enseñando o ayudando, o con la pareja en las relaciones, de verdad tengo que decirte que pongas ese foco, que no hagas esto. Y te estoy hablando de matrimonios ya adultos donde nos pasa, donde, oye, parece que le estoy hablando a un niño, porque necesito estarte diciendo qué hacer, que busques trabajo, que salgas, que dejes estas situaciones. ¿Por qué? Porque necesitan de alguien que les esté moviendo, que los esté empujando a vivir, a moverse precisamente. Sí. Aquí me gustaría preguntarles si tienen alguna consulta, que vayan escribiéndonos en el chat. Y mientras lo esperamos a ver si alguien nos escribe, el cordón umbilical también tiene que ver, ¿cierto? En el proyecto sentido. ¿Cómo Así venía, es. si traías vueltas, si estaba en el cuello, que si estaba en el brazo, que si estaba en la pierna? ¿Qué hay por ahí? Sí, el cordón umbilical, que es como tú mencionas, muchos casos donde venimos enredados, o hay niños que vienen enredados con el cuello. El cordón umbilical es en primera el contacto directo con el cual recibes el alimento de mamá, recibes los nutrientes, y no solamente ese alimento como tal, es alimento emocional también. Entonces, si ese alimento emocional de mamá te está asfixiando, te está matando, entonces voy a tener yo una tendencia o un miedo después a los contactos y a las relaciones. ¿Por qué? Porque este contacto que me alimenta, esta relación afectiva con mamá, me está ahorcando, entonces es algo que me lastima y me hace daño. Y van a ser personas que van a ser renuentes a vincularse emocionalmente, a vincularse en relaciones afectivas o sociales, porque siento que la relación con alguien me puede hacer daño. Va a ser personas, como te menciono, que no pueden establecer relaciones sanas, o que duran muy poco en las relaciones, o que tienen un miedo enorme a salir heridos. Es de, híjole, no, el amor no te puedes enamorar porque te pueden lastimar. Oye, ¿cuántas relaciones te han ido mal? No hay ninguna. Entonces, Solo ¿de no dónde quiero. viene esa situación? Claro. Claro, Entonces, exacto. es este miedo que nos va condicionando a ese amor, ¿no? También puede tener un matiz de un miedo a la vida. ¿Por qué?
porque mamá detrás de todo eso quizá tenía un miedo inconsciente a ser mamá, o porque no quería, o porque era un hijo no deseado, o porque quizá no me siento capaz para ser mamá, porque tengo miedos a si voy a ser buena, porque papá quizá no está, es que soy mamá soltera, porque tengo ese miedo a lo que va a pasar con la vida mía y de mi hijo. Entonces viene a manifestarse quizá esos cordones umbilicales enredados. Y evidentemente voy a tener yo miedo a la vida, miedo a iniciar cualquier aspecto, desde un trabajo, a iniciar una nueva actividad. Van a ser personas que se les va a complicar iniciar nuevas cosas, desde una actividad hasta hacer ejercicio, o simplemente lo van a postergar, porque esa manera de postergar es evitar ese miedo de confrontarse a no lo voy a lograr. Si viene con esa sensación de mamá de yo no sé si voy a ser buena mamá, no sé cómo va a ser esta vida para mi hijo, entonces para evitar ese miedo y quitarse de esa situación complicada, yo voy o a postergar las cosas o no las voy a realizar. Ya voy a hacer dieta. ¿Cuándo? Ay, mañana. Híjole, en un mes. Bueno, mejor voy a tomar pastillas. Ay, no, pero ya me dijeron que hacen daño. ¿Ok? Y así por muchos ejemplos. Claro. Oye, ¿cuándo te vas a independizar? Pues nada más que junte más dinero. Nada más que tenga la casa que yo quiera. Y así situaciones que son cosas que Sí, nos sí, van sí. pasando precisamente. Aquí marcamos la importancia del tema que estamos conversando hoy, Jan, porque el proyecto sentido de nuestra vida es la intención con la cual vamos a poner e inyectar todo lo que hagamos y la relación que tengamos con los demás, con la vida, etcétera. Mira, aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los embarazos realizados por fertilización in vitro? Su implantación es luego de la fecundación. Ok, Qué buena pregunta. bien. Ahí en ese caso, como menciono, cada matiz es distinto. En casos específicos como este, no va a ser lo mismo una persona a otra. Tiene que ver implicada la emoción que se estaba viviendo. Si viene de una sensación de culpa, ya sea o por papá o por mamá, decir, es que tú no puedes, tú no estás sano, viene cargado con esa sensación de Cargado. culpa, ¿ok? Entonces nos va a implicar quizá una sensación de no ser autosuficiente. Y de eso va de la mano con lo que mencionábamos también, de esa parte de autosabotearnos, de sentir que no puedo, que no voy a poderlo lograr, que no voy a poder, que no me siento capaz. ¿Eso qué va a impactar nuevamente? En mi etapa de infancia o como estudiante o adolescente, va a impactar que no me siento capaz de satisfacer mis necesidades y las de los demás. ¿Ok? Desde las necesidades escolares, desde las necesidades de sentir que no cumplo con las expectativas de papá, de mamá, de la pareja, y siempre voy a ser una persona que va a sentir que no hago lo suficiente. ¿Qué va a pasar con estas personas? Va a ser personas que van a tratar de hacer más y hacer más y hacer más. En el trabajo van a ser personas que les dejan mucha carga de trabajo, acaban exhaustos, acaban fastidiados del trabajo, pero no saben decir no, porque necesitan la aprobación de los demás. Claro, claro. ¿Qué otros tipos de proyectos sentido tenemos? Ya vimos los niños error, accidente, Bien. el primero que El niño mencionamos. bastón, ya lo vimos. Hay muchísimos, ¿no? Pero los más comunes que tenemos son esos. Existe otro que es el proyecto Salvador. ¿Ok? ¿Cuál es el proyecto Salvador? Un niño que ha sido concebido para salvar a papá o a mamá. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Ok. Imaginemos que se nace en una familia, como antes pasaba mucho, donde la herencia estaba condicionada para que tú heredes mis propiedades, mis negocios, tú tienes que tener un heredero varón, tienes que tener un hijo. Para que asegures tu estabilidad económica, financiera y tú aseguras tu calidad de vida, tienes que tener un hijo varón. Entonces, ya desde el niño, antes de que nazca, se le están dando muchas cargas en él. El peso o el peso que tiene ese niño es mucho sobre él. ¿Por qué? Porque ya le estamos asignando algunas cargas. ¿O cómo es ese niño salvador? También con las profesiones. Híjole, yo perdí o mi papá sufrió, lo metieron a la cárcel, lo robaron y no tenía un abogado que les ayudara. Bueno, híjole, yo voy a querer que mi hijo sea abogado para que nosotros no batallemos o que él no batalle en su familia, ¿ok? Entonces, él lo estoy concibiendo para que salve la historia del clan familiar. ¿Qué pasa con esto? Lo que mencionábamos, está plagado de cargas
que no le corresponden. Entonces le estamos dando un peso donde esta persona va a sentir ya desde pequeño que carga con el peso de su familia. O puede ser por alguna situación desde lo que es lo económico hasta yo concebir a un hijo para que me cuide porque mi esposo es muy violento conmigo. Híjole, este hijo que viene conmigo ahora sí, hijo, tú y yo solos estamos contra el mundo, tú me vas a cuidar, tú vas a ser ese hombre que va a cuidar a las mujeres, que me va a proteger, que no va a dejar que me pase nada, ¿no? Entonces ya le estamos condicionando a esas cargas para que me salve a mí de mis conflictos. Y además lo más importante, Jan, aquí es cómo no solo queda ahí, ¿no? Sino que este programa, esta intención le da sentido a mi vida. Y entonces tenemos consultas en donde revisando su arquetipo, ¿no? Viene desde este programa inconsciente de qué le da sentido a mi vida y probablemente sea un estar siendo salvador de otros. Entonces, son esas personas que vienen y vemos en sus relaciones cuál es el papel que ocupan. Porque esto es, ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le haría dar sentido a mi vida? Aquello que me dijeron, el para qué fui concebido, el para qué me trajeron al mundo, el para qué mi papá quiso ser papá, para qué mi mamá quiso ser mamá. Y en esto los salvadores, no sé si entra aquí también, pero es el niño que viene a ser el que une, ¿no? Los niños, los hijos pegamento en las relaciones donde el matrimonio está ya súper pues mal, ¿no? Donde ya la pareja está a punto del quiebre y entonces vamos a tener un hijo para unirnos y son de los peores lugares, ¿no? Para los hijos. Sí, y fíjate, algo que estabas mencionando ahorita y que es bien importante, la pregunta correcta para empezar a indagar sobre el proyecto sentido no es el por qué me tuvieron mis papás, es el para qué me tuvieron, o consciente o inconscientemente. Y este que mencionas también es otro proyecto, es muy parecido al Niño Salvador, pero es el proyecto unión, de hijo unión o hijo pegamento. ¿Cuál es su función? Como tú dices, se dan en relaciones donde ya están o separándose y conscientemente algunos dicen, vamos a tener un hijo porque yo creo que es lo que nos hace falta, o también es inconscientemente, son personas que ya se están separando, casi se dicen, ¿sabes qué? No nos volvemos a ver, y de repente recibe la llamada o el esposo o alguien, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada. ¿Por qué? Porque inconscientemente está ese proyecto de no te puedes separar de mí. Y la mejor manera para que permanezcamos unidos es teniendo un hijo. ¿Qué va a pasar o cuál va a ser ese sentido de esta vida, de esta persona? Va a ser a lo largo de su vida o se va a relacionar con personas donde él va a estar uniendo a todos o va a estar siendo el mediador entre papá y mamá todavía, siendo el mediador entre el trabajo, entre los amigos. Él siempre va a estar en medio para estar uniendo a las personas. Claro. Curiosamente, con estas personas, con este proyecto, ellos son muy buenos para unir a todos. Le consiguen pareja a uno, al amigo, a la amiga, pero ellos no logran tener pareja de manera tan sencilla. Así es. Muy bien. Bueno, pues aquí justo la pregunta que nos acaba de hacer Afana. Creo que con esta, Afana, damos respuesta. Y mira, ahora desde el otro sentido, qué buena pregunta de Karen. Dice, ¿qué pasa cuando un hijo le dice a sus padres o madre, si no me querías tener, ¿para qué me tuviste? Ok, ahí esa parte ya viene desde lo que es el hijo, del sentimiento, desde el hijo. Aquí es muy distinto. Yo puedo sentir y puedo, y es muy sano, ¿ok? Hasta cierto punto, sacar nuestras emociones, cuestionarlo, quizá decirlo, pero aquí las preguntas, sobre todo esta pregunta de, bueno, es que entonces, ¿para qué me tuviste? A veces, si bien con esto el proyecto sentido y otras situaciones, nosotros somos el producto de nuestros padres, lo que ellos conscientemente quisieron para nosotros o inconscientemente. Somos el producto de lo que nos enseñaron, de lo que vivimos, de cómo nos manejamos. Pero la realidad es que nosotros, ya siendo conciencia, no los podemos culpar. Decir, ay, es que por tu culpa yo no puedo tener prosperidad, es que por tu culpa yo no puedo tener abundancia. ¿Para qué me tuviste si no querías que yo naciera? ¿Para qué me tuviste si esto? Es culpar al otro. Y la realidad es que el otro no existe. Tenemos que empezar a ser responsable de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros o un hijo le dice a sus padres, ¿para qué me tuviste? Es una situación del hijo, es lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque ahí hay que ver qué hay detrás, cuál es la interrelación que hay entre padres e hijos. Yo lo que siempre les aconsejo es
podemos hacernos muchas preguntas, pero hay que partir de cuál es el conflicto verdadero, qué hay detrás. Ya sobre un conflicto ya se puede trabajar más a profundidad. Sí, por supuesto, porque esta mirada es desde el hijo, ¿no? Y esto es muy común en los adolescentes, ¿no? Creo que hasta yo lo viví, mi mamá podría decir, sí, era de entonces, ¿a qué me tuviste? Pero el conflicto hacia el proyecto sentido, o sea, probablemente no tenga que ver el para qué me tuviste, si en este contexto, sino regresándonos al momento, porque el proyecto sentido no podemos dejar de lado que habla del ambiente, si fue un ambiente tóxico, ¿sí? Donde hubo dramas, incluso esas pérdidas, esos duelos sanados o vividos de la madre, ya sea por la pérdida del padre o por algún otro familiar cercano, también todo eso lo vas a sentir, aunque la mamá y el papá, que claro que influye también la emoción del papá, pero el de la madre es el ambiente que está resonando y está recibiendo las células del bebé. Y entonces, cuando hay, este tema, Jan, es creo que muy importante porque cuando regresamos a esos duelos que vivió la madre, pues la mamá por supuesto que vivía una profunda tristeza si hubo esa pérdida, ¿no? Y entonces, aunque pudiera tener y querer tener la mejor actitud frente al mundo, muy probablemente es que la mamá por dentro estaba viviendo ese duelo. Y entonces en algún momento hay enojo, hay tristeza, ¿no? Habrá negación. ¿De qué manera esto podría sanarse como un hijo sabiendo ese proyecto o esa experiencia de mamá? Ok, desde el momento que tú haces consciente, y aquí es bien importante, como tú dices, ¿cómo se puede sanar? Lo primero es conocer cuál es mi proyecto sentido, entender de dónde viene, ¿ok? Entender, y a partir de un conflicto que yo estoy viviendo, empezar a buscar. Una vez que yo lo identifico, ya puedo hacer consciente y comprender que el que yo me esté poniendo en esta situación, el que yo tenga este miedo, el que yo tenga una enfermedad, no es mío como tal. Me lo dejó mi mamá inconscientemente y sin ningún dolo. Entonces yo puedo ya decir conscientemente, decir, ¿sabes qué? Este miedo, esta necesidad que yo tengo de ponerme o de entrar en relaciones complicadas, de caer con hombres casados, de caer con personas infieles, de caer en relaciones donde abusan de mí, esto no es mío. ¿Sabes qué, mamá? Con todo mi amor, te lo devuelvo. Esto te pertenece, ¿ok? Y evidentemente no solamente queda ahí, tengo yo que hacer un acto de conciencia. Y yo siempre les digo, ser consciente es ser coherente entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Entonces, es separarte también de ese medio tóxico donde tú estás resonando actualmente. Al momento que tú le regresas a tu mamá o le dices simbólicamente o se lo dices realmente a mamá, esto no es mío, te pertenece, inconscientemente se empieza a reprogramar ese engrama que tenías, ese programa condicionante que te dejó mamá. Y va a ser más sencillo que te puedas liberar de esas situaciones, ¿ok? Entonces, no es un acto de magia, no es que, ay, ya encontré que por mi mamá yo soy flojo, le digo, ¿sabes qué, mamá? Esta flojera es tuya, esta depresión es tuya, ya, voy a cambiar. No, No. el primer paso es sí identificar que esta depresión es de mi mamá por lo que vivió, le regreso esos miedos que vienen con la depresión, todo lo que trae, lo que implica, y empiezo yo también a poner acción concreta en mi vida, quitarme de ciertas situaciones, ¿ok? Porque yo, si bien tuve una tendencia a repetir lo que vivió mi mamá, pero en mí está el hoy por hoy hacerme responsable y cambiar mis dinámicas. Mira, aquí nos ponen caritas de risa, claro. Ya te la devuelvo, mamá. Échate tú la flojera. No, entonces creo que hacer énfasis en esto nos lleva a ser responsables como adultos, ¿no? Entender todos estos temas. Y si eres alguien adolescente, tal vez aquí puedas empezar a mirar la postura desde un lugar como hijo a lo que viví. Y entonces empiezas porque un acto irresponsable sería culpar a nuestros padres, que muchos adolescentes tenemos que hacerlo, ¿no? Y ahí me considero porque seguro, ¿no? Puedo recordar mil y un ejemplos sin haber sabido toda esta información. Y entonces, por ejemplo, en el taller que tuve el sábado, había una persona hermosísima de 19 años y le dije, mira, si esto lo supiéramos tan jóvenes, ¡pum!, transformamos nuestra vida. Y esa es la invitación, a que al tomar conciencia de la información que está resonando contigo, puedas ser coherente y congruente con tus acciones. Porque como lo acabas de poner, o sea, hablamos de magia. Hay muchas cosas que cuando tomas conciencia los cambios ocurren como por arte de magia. Pero no significa que sea magia, sino que tú mismo estás reprogramando tu propia vida.
La tristeza, ¿no? También hay que abordar muchos ámbitos de la tristeza, si fue desde proyecto sentido, gestación, todo esto que estamos conversando, o de dónde viene. Muchas veces son Claro. esas lealtades que hemos conversado en otros lives, una lealtad a un duelo de mi abuela, bisabuela, ¿no? O de mi abuelo. Y aquí viene algo también sumamente importante que creo que tiene que ver con este proyecto sentido donde qué pasa en los embarazos, ¿sí? Que el padre se va o en los primeros años de vida el padre se va y la mamá se queda con el hijo, que eso es lo que entiendo, ¿no? Aquí nos ponen qué pasa con los embarazos rechazados por el padre, es que se me va el comentario, y nunca reconocido. Ok, ahí evidentemente la situación es que papá se fue, que el hijo no se reconoció, pero aquí lo importante es saber qué estuvo viviendo la mamá, si lo vivió o con enojo, o si lo vivió con una sensación de abandono, de desvalorización, de sentirme menos, de sentir que no estoy mirada. ¿Por qué? Porque va a tener distintos matices. No es lo mismo que yo me sienta triste, me sienta abandonada, me sienta sola, y esa soledad se la voy a implantar a mi hijo. A que si yo estoy enojada con el papá, estoy enojada con los hombres y le empiezo a implantar un proyecto inconsciente que todos los hombres son malos, todos los hombres son irresponsables y todos los hombres son de lo peor, ¿no? Entonces, aquí es importante, como te digo, ejemplos hay muchísimos, pero lo importante es el sentimiento. Puede haber distintos matices. No es lo mismo que yo me sienta abandonada, a que me sienta enojada, a que me sienta preocupada o angustiada. Angustiada. Por ejemplo, si una persona es abandonada por su pareja, y no reconoce a su hijo, el hijo al no sentirse reconocido, pues va a estar buscando quizá moviéndose desde esa necesidad de reconocimiento. ¿Cómo? Pues va a ser el niño que sí, aspectos positivos, va a ser el primero en la escuela, va a sacar dieces, va a sobresalir, pero también no va a saber decir que no, porque buscan esa necesidad de reconocimiento, ¿ok? Entonces va a tolerar muchas cosas. Sí, claro, es que este Y, punto también es particular, ¿no? Cada caso es distinto, pero estos son los matices que podrían... y es como mencionabas, súper importante empezar a hacernos conscientes. Y te platico brevemente de lo que me pasó a mí con mi proyecto Sentido. Sí, Yo claro. antes de que empezara a entender todo esto, a aprender, a trabajar en mí, yo me preguntaba el por qué. Yo tenía un negocio muy bueno, un empleo muy bueno, todo iba de maravilla, y de repente de la nada se caía, o tronaba la empresa, o pasaba algo raro, o me despedían, entonces, oye, pues es que no soy malo, ¿no? Ya tengo cierto tiempo. Y por arte de magia, todo se caía. Hasta que empecé yo a conocer y literal decía, oye, ¿por qué todo se cae? Yo nací en México, en el DF, el 22 de septiembre de 1985. Fue un terremoto muy fuerte en México, donde literal, pues se cayeron los edificios, muchas personas perdieron empleos, perdieron su vida, entonces perdieron muchas situaciones. Entonces, tal cual, mi proyecto sentido estaba muy ligado a eso. Todo lo que yo construía o que se daba, de la nada, se caía como tal, por todo lo que vivió mi mamá precisamente en ese momento. Al momento que yo lo identifico, lo hago consciente, por arte de magia, las cosas empiezan a tener una mayor permanencia. Exactamente. Ujú. Entonces, así funciona realmente. Cuando identificamos de dónde viene y lo que me ha pasado, los conflictos que he tenido en mi vida, por arte de magia empiezan a cambiar o empieza a Claro, desaparecer todo eso. claro, te entiendo perfecto, porque fíjense, esto es un ejemplo que gracias por compartirlo y cuando nos abrimos aquí, ¿no? Nos abrimos de corazón para ustedes que nos escuchan, porque lo mismo puede ser esto con proyectos, empresas, donde todo parecía que se cae, Ujú. ¿no? Que hace Así todo es. el sentido en el ambiente que se está viviendo en el 85. Y, cinco. Y lo mismo con casos, o sea, en la tristeza, ¿no? Que les platicaba. Lo mismo fue para mí el miedo, ¿no? Que ahí es donde les invito a que vean, no significa que vas a dejar de tener miedo, pero cuando yo no cachaba de dónde viene un miedo tan profundo que me apanicaba, me angustiaba, incluso me paralizaba. En ese proyecto que desde el ámbito emocional, desde este resentir, no sé de dónde viene, pues platicando con mi mamá que les mencionaba hace rato, fue un mamá, a ver, ¿y el miedo cómo lo vivías? No, hombre, pues un montón, porque en mis primeros meses mi papá estaba en Europa y entonces mi mamá tenía miedo que algo le pasara y entonces me dijo, sí, 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 viví mucho miedo. Y entonces cuando pude tomar conciencia de esto, no significa que desaparece, ¿no? Sino que al menos ya tomas conciencia y puedes decir, ¿sabes? Sí, viene de aquí, no es mío,
Y todo, es que si les cuento la historia es mucho más amplia, ¿no? Que si en el avión, que si en el Triángulo de las Bermudas, entonces ya hoy nos reímos. Pero en el momento, en verdad, como madre, mi mamá lo estaba viviendo. Y ese miedo inconsciente era un programa que hasta que pude identificarlo, de verdad mi vida cambió. Y estoy hablando que eso tiene recientemente 8 años, ¿no? Pero los periodos desde los 12 a los 18, yo siempre menciono que en la chamba más difícil fue en la adolescencia. Y entonces ir tomando conciencia de todas estas programaciones, la intención, porque no me hacía sentido la intención, cuando les pregunté cuál es la intención, cuál es el sentido para que yo viniera, el para qué era hermoso, ¿sí? Pero también no había un programa antes no había tantos estudios para saber si eras niña, si eras niño, ¿no? O los errores también Claro. de niño y a lo mejor es niña, ¿no? Todo eso también tiene un impacto y va a determinar muchas cosas en nuestras vidas. Sí, es increíble, como mencionamos, el impacto que tiene el cuando ya nos hacemos conscientes de cómo cambia nuestra vida. Repito, cada cosa es distinto. Hay personas con que identifican la situación, al momento que lo entienden y lo comprenden, su vida cambia, perdón. Hay personas que, sin embargo, quizá hay que ver más a profundidad, necesitan quizá algún acompañamiento o necesitan alguna sesión terapéutica para conducirte a ese camino de la sanación. Y sobre todo yo siempre digo que todas estas situaciones, estas pláticas que tenemos, estos temas, pues lo importante es que tú lo tomes o que te integres o que aprendas o leas más información sobre estos temas para pues evitar los conflictos que tienes tu día a día, para que mejores tu calidad de vida en todos los aspectos posibles. Y ahí es donde siempre al cerrar invitamos a, sí, toma conciencia, transfórmalo, ¿no? Transforma, no te quedas solo con la información. Nosotros estamos aquí para servir, pero hay mucho, ¿no? Si no somos nosotros como tal, que lleves esto a la co-creación de una vida también mejor, ¿no? Siempre se puede estar mejor, eso lo creo. Y pues gracias a ustedes, Gladys, gracias a ustedes. La verdad es que vayan aprovechando porque ya vienen nuevos proyectos, talleres, estén pendientes de nuestras redes porque estamos ya por cerrar estos lives, ¿verdad, Jan? Ya estamos en la Sí, recta final. es correcto, sí, afortunadamente pues vienen muchos proyectos, ya entonces sí, estos live pues son maravillosos, me encanta a mí compartir estos temas y sobre todo compartirlos contigo, Carla, pero sí, gracias a Dios, afortunadamente pues la carga de trabajo es bastante, que me Ya les gusta diremos mantenerme ocupado. que vamos a Sí, lanzar. sí, y efectivamente en este mes de agosto que ya viene, pues ya al menos vienen varios proyectos, ya tengo yo por allá publicados varios. Entonces sí es es un tema bastante amplio de proyectos, de cursos y talleres, pues que no duran, digamos, o que duran hasta, por mi modalidad, duran 2 meses más o menos. Entonces sí es bastante tramo largo. Ujú. Claro, sí, para nosotros que estamos en esto, pues también nuestro propósito y la intención inicial fue proporcionar información a la gente que pudieran conocer más de estos temas, pero definitivamente algo que hemos platicado tú y yo es que la gente requiere tomar acciones, ¿no? Entonces, aquellas personas que nos han seguido durante todo este tiempo, pues ya sea una sesión, una consulta individual, ya saben dónde localizarnos y que estén pendientes también de nuestros talleres, cursos, sobre todo eso, lo que te va a llevar a mejorar. Si te interesó uno, ay, este tema a mí me llamó mucho la atención, siempre lo hemos dejado la puerta abierta, mándenos un mensaje y nosotros vamos viendo en esos talleres cómo vamos construyendo para ustedes más siempre cosas valiosas, tiempo, conocimiento, como aquí nos ponen. Muchas gracias a ustedes por estar. Y listo. Con eso podemos Perfecto, escuchar. Sí, ahí muy estás. bien. Pues Vaya, bien, pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Carla, nuevamente por este tiempo y este espacio. muchas Ujú. gracias a todos. Feliz semana. Cuídense.